Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que, ha definido gran parte de la cultura occidental, el primer capítulo del Evangelio de Juan. Un texto fundamental, sin duda. Totalmente. Con la ayuda de un comentario muy detallado, la idea es desgranar las ideas clave que este capítulo pone sobre la mesa desde el minuto 1. Son como la piedra roseta para entender todo lo que sigue. Eso es. Y arranca, claro, con una de las frases más potentes y reconocibles que existen. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es una apertura, muy filosófica. La pregunta es inmediata. ¿Qué es exactamente el Verbo? Es la pregunta del millón, claro. El término griego original es logos, y no es una palabra casual, es una elección muy específica de Juan. El comentario que manejamos, de hecho, lo desglosa en dos ideas que ayudan mucho a entenderlo. A ver. Por un lado está la palabra pensada, el concepto. En ese sentido, Jesús es el unigénito del Padre, o sea, el producto concebido en la propia mente divina. Vale, o sea que no es solo un sonido, ni siquiera una palabra escrita. Es el propio pensamiento de Dios, su autoexpresión, por así decirlo. Exacto. Y de ahí pasamos a la segunda faceta, la palabra expresada, la comunicación. Jesús es el que ha dado a conocer al Padre. Es como si tradujera lo divino a un lenguaje que los humanos, podemos empezar a comprender. El concepto y la comunicación de ese concepto. Ahí está, entendido. Entonces, el texto identifica a este logos, a este verbo, como una persona. Y sobre esta persona lanza tres afirmaciones que para la época debieron ser, revolucionarias. La primera, su existencia eterna. En el principio era el verbo. No dice fue creado. No, dice era. Es una distinción sutil, pero es que es crucial. El comentario lo subraya. Mientras que el universo fue creado desde el principio, el verbo ya estaba en el principio. Es anterior a la creación. La segunda afirmación, su coexistencia. El verbo estaba con Dios. Esto ya sugiere una relación, ¿no? Una comunión. Y luego la tercera, la más contundente. El verbo era Dios. Ahí no deja mucho margen a la interpretación. Ninguno. No es un ser inferior ni un ángel, es Dios. Y justo después de definir quién es, el texto lo conecta con nuestro mundo. ¿Con la creación? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Esto lo coloca en un plano completamente distinto. No es solo el fundador de una fe, es el agente creador del universo. Y a partir de ahí, el comentario sugiere una idea muy potente. Si Él es quien nos hizo, está singularmente cualificado para rehacernos, para redimirnos. Claro, la misma fuerza creativa que origina el universo es la que interviene para restaurarlo. Tiene una lógica aplastante. Eso es. Y esa idea de restaurar implica un contacto directo, ¿verdad? No puedes arreglar algo desde la distancia. Supongo que por eso el texto no se queda en lo cósmico, sino que da un giro radical. Totalmente. Es el giro más importante del prólogo. Después de presentarnos al Logos creador del universo, leemos: «Y el Verbo se hizo carne, y acampó entre nosotros». De lo cósmico a un hombre de carne y hueso. Ahí está. La palabra acampar me suena muy de diario, ¿sabes? Como montar una tienda de campaña. Suena así, pero es que la elección del verbo griego eskenosen es fascinante. Para un oyente de la época que conociera las escrituras hebreas, esto tenía un eco tremendo. ¿Por qué? Porque resonaba con la palabra Shekinah, que se usaba para describir la presencia visible de Dios en el tabernáculo, en aquella tienda sagrada del desierto. La idea que se transmite es que el cuerpo de Jesús es la nueva tienda, el nuevo tabernáculo, que paradójicamente a la vez oculta y revela la gloria de Dios. Es el Dios con nosotros de forma literal. De forma literal y tangible. Y para subrayar este cambio de paradigma, el texto lo contrasta directamente con la ley de Moisés. Dice que la ley fue dada, como un paquete de instrucciones, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No fueron entregadas, vinieron. La narrativa cambia de ritmo y aparece una figura clave: Juan el Bautista. El texto se asegura de que quede claro que él no es la luz, sino el testigo. Su papel es ese, ser testigo. Y el texto nos lo muestra bajo presión, interrogado por sacerdotes y levitas de Jerusalén, o sea, la máxima autoridad religiosa. Y le hacen la pregunta clave: ¿tú quién eres? Y su forma de responder es muy curiosa.
porque empieza diciendo todo lo que no es. Cierto. Niega ser el Cristo, niega ser Elías, niega ser el profeta. Si quieres captar la atención de la gente, no parece la mejor estrategia, ¿no crees? Uno se arriesga a que pierdan el interés. Es una objeción muy lógica, sí, pero es que su estrategia es brillante en su humildad. Al negar ser todas esas figuras que la gente esperaba, lo que hace es generar una expectación todavía mayor. Está, digamos, vaciando el escenario para dejarle sitio al verdadero protagonista. Claro, su objetivo no es que le miren a él. En absoluto. Quiere desviar toda la atención hacia otro. Y una vez que ha dejado claro quién no es, ¿cómo se define a sí mismo? Pues usa una cita de Isaías: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza del camino del Señor. Es una imagen muy potente. Él no es el mensaje, es solo la voz, el heraldo que anuncia que el rey está a punto de llegar. Y una vez cumplida esa función, llega el momento clave de su testimonio. Ve a Jesús y hace una declaración que va a ser el eje de todo. Sí, ahí es cuando su testimonio se concreta. Señala a Jesús y proclama: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Para nosotros hoy puede sonar poético, pero para su audiencia, para una audiencia judía, esto tenía una carga teológica abrumadora. Claro, conectaría con su día a día religioso. De dos formas muy directas. Primero, con los corderos que se sacrificaban cada día en el templo por el pecado del pueblo. Y segundo, y más importante, con el Cordero Pascual cuya sangre protegió a los israelitas en Egipto. Al llamarle el Cordero de Dios, Juan lo está presentando como el sacrificio definitivo. Y universal. Y dice que quita el pecado. No que lo cubre o lo perdona, lo quita. Eso es. El verbo griego que usa, airo, tiene un triple sentido muy rico. Es levantar algo, cargarlo sobre uno mismo y finalmente llevárselo. La imagen es la de alguien que toma la carga completa sobre sus hombros y la elimina para siempre. Vale, hemos ido de la teología cósmica del verbo al testimonio público del profeta. La pregunta ahora es, ¿cómo reacciona la gente a esto? Porque aquí el capítulo da otro giro y nos lleva a los encuentros personales. Es que es una transición fundamental. La fe que describe no es aceptar una doctrina, es el resultado de un encuentro. Y todo arranca con dos de los propios discípulos de Juan. Ah, o sea que el propio Juan pierde discípulos. Efectivamente, oyen a su maestro decir: «He ahí el Cordero de Dios», y su reacción inmediata es seguir a Jesús. El testigo ha cumplido su función, ha apuntado más allá de sí mismo. Y la primera conversación es sorprendentemente normal. Es increíblemente humana, ¿sí? Jesús se da la vuelta, los ve y les hace una pregunta que resuena en todo el Evangelio. ¿Qué buscáis? Una pregunta existencial casi. Totalmente. Y ellos, quizá un poco intimidados, no responden con filosofía. Le devuelven una pregunta muy práctica. «Rabí, ¿dónde te hospedas?» Buscan un espacio, un momento para hablar con calma. Y la respuesta de Jesús no es una lección, es una invitación. Precisamente. No les suelta un discurso. Les dice: «Venid y ved». Es una llamada a la experiencia personal, a la verificación. Es tan potente el momento que el autor anota la hora. Era como la hora 10. Es el tipo de detalle que uno recuerda de un momento que le cambia la vida. Y este primer encuentro desata una especie de reacción en cadena. Como una onda expansiva. Uno de esos dos discípulos, Andrés, lo primero que hace es buscar a su hermano, a Simón. Y fíjate cómo se lo dice. No le da una clase de teología. No, va directo al grano. Le dice con un entusiasmo que traspasa los siglos: «Hemos hallado al Mesías». Es la alegría del descubrimiento. Y no solo se lo cuenta, lo lleva ante Jesús. Y así pasamos del testimonio público al personal, de uno a uno. Y la primera interacción de Jesús con Simón, un pescador, es muy directa, le cambia el nombre. Es un momento profético, sí. El texto dice que Jesús le miró fijamente, una mirada que parece que ve más allá, y le dice: «Tú eres Simón, tú serás llamado Cefas». Y el autor nos lo traduce: Pedro, piedra. Desde el primer instante Jesús no ve solo al pescador impulsivo que es, sino a la roca en que se convertirá. Le da una nueva identidad. La cadena sigue. Al día siguiente Jesús encuentra a un hombre llamado Felipe, y la llamada es aún más corta: «Sígame». Directa y simple. Y Felipe, contagiado, busca a su amigo Natanael. Y aquí es donde aparece el escepticismo, ¿no? Sí, el encuentro con Natanael es fascinante porque introduce una nota de realismo.
Cuando Felipe le cuenta, entusiasmado, que han encontrado a Jesús de Nazaret, la respuesta de Natanael es un jarro de agua fría. De Nazaret puede salir algo bueno. Claro, Nazaret era un pueblo sin importancia. El prejuicio es comprensible. Muy comprensible. Y la respuesta de Felipe a ese escepticismo es genial. Podría haber discutido con él, defender a Nazaret, pero no lo hace. No entra al trapo. No. Su respuesta es de una sencillez brillante. Simplemente repite la invitación de Jesús. Ven y ve. Es una estrategia arriesgada, ¿eh? Ven y ve funciona si estás muy segura de que la experiencia va a ser convincente. Si Natanael va y no se impresiona, Felipe queda fatal. Hay una confianza tremenda ahí, totalmente. Es una apuesta por la autenticidad. Felipe confía en que el encuentro directo con Jesús va a ser más elocuente que cualquier argumento. Y bueno, la apuesta le sale bien. Cambie de opinión de una forma tan radical. Pasa algo que lo desarma. Jesús lo ve llegar y dice, para que todos lo oigan, «He ahí un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Está elogiando su sinceridad, la misma que le llevó a dudar. Natanael se queda desconcertado. ¿De dónde me conoces? Claro, es la pregunta lógica, y la respuesta de Jesús lo cambia todo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y qué tiene de especial estar debajo de una higuera? Pues el comentario explica que, en esa cultura, la sombra de una higuera era un lugar típico privado para meditar o estudiar las Escrituras. Jesús no le está diciendo solo, te vi físicamente. Le está diciendo, conozco tu mundo interior, tus búsquedas, tus momentos más íntimas. ¡Wow! Ese conocimiento sobrenatural, de un detalle tan personal, pulveriza su escepticismo. Es el poder de sentirse verdaderamente vista, conocida. Eso va más allá de la lógica. Exacto. Su duda no se resuelve con un debate, sino con una experiencia. Y su reacción es inmediata. Pasa del «de Nazaret puede salir algo bueno» a una de las confesiones de fe más completas del capítulo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si echamos la vista atrás, el viaje del capítulo es increíble. Empezamos a escala cósmica, con el Verbo creando el universo. Luego nos acercamos a un testigo que lo identifica como el Cordero de Dios. Y terminamos con primeros planos de encuentros individuales, con Jesús llamando a gente normal y corriente, entendiendo sus dudas. El hilo que lo une todo es esa revelación progresiva de una identidad. El capítulo no pide una fe ciega, va construyendo el caso. Usa la teología, el testimonio y, sobre todo, los encuentros personales. Se pasa de la proclamación pública a la convicción íntima. Y el método es siempre el mismo. Ven y ve. ¿Compruébalo por ti mismo? Eso es. Se basa en la experiencia directa. Y aún así, el capítulo no termina con esa gran confesión de Natanael. No es el punto final, no. De hecho, Jesús le dice que eso no es nada. Le dice que por haber creído, gracias a lo de la higuera, verá cosas mayores. Y le deja una promesa final enigmática y grandiosa. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa imagen de los ángeles subiendo y bajando es muy visual. Tiene que tener un significado más profundo. Lo tiene, desde luego. El comentario la conecta con la historia de Jacob en el Génesis, aquel sueño de la escalera que conectaba la tierra y el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Era una imagen de la conexión entre lo divino y lo humano. O sea, que Jesús le está diciendo, yo soy esa escalera, yo soy el puente, yo soy el punto de encuentro viviente entre el cielo y la tierra. Así que el capítulo que empieza con el Verbo, con la comunicación de Dios, termina con la imagen de Jesús como la conexión definitiva entre Dios y la humanidad. Todo cierra el círculo. Exacto. Y nos deja con una idea final para reflexionar. El texto no presenta a Jesús solo como un gran maestro. Lo define como el mediador único, el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué implicaciones tiene concebir que una persona, un ser humano de carne y hueso, pueda ser, en sí misma, ese puente entre dos realidades que a menudo nos parecen tan distantes?